así que te animo a que te pases. Vamos a orar un momentito. Queremos hacerlo un poquito más corto de lo normal, a ver si lo conseguimos, ya que el partido nos ha hecho empezar 1 hora tarde. Y sobre todo también por los niños, para no irnos muy tarde. Y voy a intentar condensarlo y hacerlo un poquito más breve, pero vamos a orar, porque Dios quiere hablarnos en esta tarde, Dios quiere seguir trabajando en nuestro corazón y Dios quiere seguir como iglesia formándonos y llenándonos de su palabra, de su presencia para todo lo que tenemos por delante. Señor, gracias por amarnos, gracias por esta tarde en este lugar, gracias por cada hermano, por cada hermana que está aquí. Señor, venimos con todo nuestro corazón en esta tarde rendidos delante de ti. Tenemos corazones dispuestos para escucharte, queremos rendir toda carga, toda preocupación en esta tarde y escucharte a ti, Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú estés en medio de nosotros, que seas tú el que hable a la iglesia en esta tarde, que uses mis palabras, uses lo que voy a decir para tú edificar a tu casa y a tu iglesia. Aquí estamos, Señor, delante de ti un día más para que tú sigas forjando nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ¿qué hora es? Vamos a ver si consigo el reto. 7:40, está bien. ¿Cómo estáis? Feliz Navidad a todos. Ayer disfrutamos de la fiesta de Navidad. Hicieron un gran trabajo en la mañana. Hemos felicitado a todos los que actuaron de nuevo. Le hemos entregado algunos regalitos, pero agradecemos al Señor por cada uno que se preparó. Han sido 6 meses de trabajo y fue una tarde muy bonita. ¿Cómo os preparáis para estas fiestas? Esta semana tenemos la Nochebuena, tenemos un año más. Hay algunos que ya casi que no les gusta la Navidad, ¿no? Otro año más a preparar la cena, a hacer todo, a trabajar en casa. Yo soy de esas, que un año más casi que uno dice otra vez a trabajar, a cocinar. Pero mola cuando te invitan, ¿verdad? Cuando vas a casa de tu suegra, de tu madre, y te vas a mesa puesta. Pero en medio de todo eso, cada año nos gusta recordar, y el domingo que viene, que es Navidad, tendremos un culto especial de Navidad en la tarde. Pero no te olvides, de en medio de tus familiares, de todo lo que vas a hacer en la semana. Estamos celebrando a Jesús. Aunque este mundo se haya olvidado, pero sigue poniendo belenes, ¿verdad? Vas a los centros comerciales y sigue habiendo belenes, y vas a las casas, vas a los pueblos y sigue habiendo belenes, y uno dice, ¿alguien piensa en cuando ve un belén en una tienda o en un centro comercial? ¿Alguien se acuerda realmente de lo que celebramos? Pero no te olvides de recordarlo con tus familiares, celebramos a Jesús. Y brevemente vamos a incursionar un poquito más en lo que venimos hablando las últimas semanas sobre adoración. La importancia que es que la iglesia entienda y practique la adoración. Sí pienso, y lo hablamos desde el primer día de la serie, cómo adoración es un tema que la iglesia en cierta manera ha echado a un lado. La iglesia se ha convertido en otras muchas cosas y nos hemos olvidado que el principal motivo de que estamos juntos y el principal motivo de que llegamos aquí cada semana y el principal motivo por el cual existimos y por el cual fuimos creados fue, como dice Efesios, para alabanza de su gloria. Tu vida y la mía tienen un principal motivo. No, a veces queremos que ese principal motivo sea que seamos felices, ¿no? Que las cosas nos vayan bien. Pues ¿quién no quiere eso, no? Seríamos tontos si no quisiéramos eso. Pero ese no es el principal motivo por el cual hemos sido creados. Tenemos un Dios lleno de gloria. Tenemos un Dios lleno de poder. Tenemos un Dios que está en el trono y que gobierna. Y a veces las religiones que existen en el mundo, en este país, pues la principal es el catolicismo, nos han transgiversado la verdad de que Dios es merecedor de toda gloria. Y nos han hecho pensar las religiones de que existen y seguimos a un Dios por lo que Él tiene que ofrecernos, por lo que Él puede darnos, pero la realidad es que seguimos a un Dios que es digno de toda gloria y que nuestro principal motor de vida, de pensamiento, de intenciones en nuestro corazón debe ser darle la gloria que solo Él merece. A lo último, nuestro Dios no es que se vuelva un exigidor de que se la demos, sino que Él es el creador de todo.
y tal y como Él ha diseñado a nosotros como su creación, tal y como Él ha diseñado el mundo, tal y como Él es, y así es su carácter, lleno de hermosura, de gloria, de poder. Él ha trazado ese camino por el cual nos acercamos a Él, y es que le adoremos. Ahora en Navidad estamos llenos de villancicos que hablan de adoración. Muchas veces ni los que los cantamos a veces ni sabemos lo que estamos cantando, pero hay un villancico bien popular, que sabéis a cuál me estoy refiriendo, ¿no? Que dice: venid y adoremos. Desde ese primer instante que ese niño Jesús nació, los que llegaban a ese pesebre llegaban con presentes, llegaban con ofrendas, llegaban con adoración, porque había nacido el Rey de Reyes. Porque el que estaba ahí, ese bebecito, metido en ese pesebre, metido entre pajas, entre animales, en ese lugar tan humilde que no pareciera que era un rey el que estaba en ese lugar, pero él era el rey y él era el merecedor de toda la gloria, de toda la honra que puede tener. Por eso quiero en esta tarde muy rápido repasar cómo la Iglesia hemos desfigurado esto. Y quiero citarte algunas cosas que quizás pues hayas pensado alguna vez o quizás no. Y quizás pues a lo mejor son pensamientos míos, puedo llegar a equivocarme, pero pues ya llevo unos cuantos años y he visto varias temporadas dentro de la Iglesia. No hablo solamente de esta, hablo de manera global, general. La Iglesia pasa por muchas temporadas y he observado que en las últimas décadas al sacar muchas veces la adoración de la Iglesia y pensar que la Iglesia existe para mi beneficio, para mis necesidades, para suplir aquello que yo quiero y necesito, nos hemos vuelto iglesias que nos hemos querido inconscientemente colocar al mismo nivel al que está Dios. Y eso se ha visto reflejado en nuestra manera de dirigirnos a Él. Nuestras oraciones se han vuelto exigentes. Nuestras oraciones se han vuelto impositivas. Hemos pensado que teníamos el derecho de ir a Dios casi que a imponerle lo que tiene que hacer. Casi que Dios a la necesidad que yo tengo y al chasquido de mis dedos tiene que hacer algo. Porque a lo último Él es Dios. Y eso se ha visto en nuestros reclamos, en nuestras oraciones a veces con reclamos, en nuestra falta de adoración, porque a lo último Dios no está actuando, aunque tiene el poder para hacerlo, pero Él no está actuando a mi favor. Él no está haciendo aquello que yo necesito. Y eso es dejar de entender la adoración y dejar de entender mi manera de acercarme a Dios. En vez de acercarme en humildad y en vez de acercarme, esto no quita que yo tenga el derecho de poder pedir, de poder clamar y de poder incluso reclamar las promesas que aquí Él me deja. Pero hablo de una actitud del corazón. Casi que venimos impositivamente a decirle a Dios qué hacer y cuándo hacerlo. También he observado que en la Iglesia se ha vuelto como la que nos tiene que ofrecer la consecución de nuestras metas, de nuestros logros, de nuestros éxitos. Como que si dentro de la Iglesia no consigo aquello que yo quiero, no estoy sintiéndome realizado personalmente. Y la Iglesia no es para que tú y yo nos sintamos realizados. La Iglesia existe, es un lugar donde Él se manifiesta, donde Él está en medio de nosotros, pero es el lugar donde juntos le adoramos. Donde de manera individual tú le das adoración cada día de la semana con tus actitudes, con lo que haces, mira, darle adoración es algo tan sencillo como en tu día a día y en mi día a día estar pensando qué es lo que le da la gloria a Dios en lo que hago. Si realmente lo que voy a hacer, a decir o a pensar le glorifica o por el contrario no le da la gloria, al que me glorifica es a mí mismo. Es algo tan fácil y sencillo como eso. Como en cada cosa que yo en el día a día pueda hacer, ¿será que esto a Dios le da la gloria? ¿Exalta su gloria? ¿O por el contrario, no tiene nada que ver con exaltarle a Dios, sino con exaltarme a mí mismo? Y entonces cuando dejamos de hacer eso, pensamos que la Iglesia existe para que yo me sienta realizado en lo que hago, para que yo consiga las metas que yo quiero. No, pues para esto estudié, pues este es el espacio donde me desarrollo. Y eso es habernos olvidado de la adoración. También es pensar que la fe existe para mis propios fines y olvidarnos que el motivo principal de la fe es Dios mismo.
que el fin primero de nuestra fe es Jesús mismo. Claro que en medio de eso la fe obra a nuestro favor. Claro que en medio de eso yo uso de la fe para llegar a aquello que yo solo no puedo. Pero fe fuera de adoración es pensar que la fe existe para que a mí me vaya bien, para mí mismo nada más. Y por último, hemos pensado también que la iglesia existe para que estemos entretenidos. Vamos a hacer algo más para entretener a aquellos que vengan y que nadie se vaya. Y ese ha sido un error de estas últimas décadas. Pensar que hay que entretener a la gente. Pensar que este lugar es para entretenernos. Y este lugar, déjame que te lo diga, y es lo que estamos aprendiendo con esta serie, el principal motivo por el que existe y por el que existimos es para glorificar a Dios. Es para adorarle, es para que cuando entremos por esas puertas podamos juntos levantar su nombre, podamos juntos en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, en medio de cualquier situación, la iglesia levante el nombre de Jesús, glorifique a Dios. La adoración y los cantos en la iglesia no es un trámite antes que la palabra. A veces pensamos, incluso o hemos escuchado a líderes de alabanza decir, adora al Señor en este tiempo porque vas a preparar tu corazón para la palabra. No es para eso. O sea, no es el trámite, no es el ¿cómo se dice? El inter, ¿no? Entre una cosa y otra. Es igual de importante. La adoración es importantísima para Dios porque Él es digno de que le adoremos. Y todo lo que saque de esa adoración, lo saque del primer lugar, es querer cambiar el orden así como Dios lo puso. Muy rápido, para poder llegar hasta el texto que quiero llegar. Hay varios casos en la Biblia donde citan, son momentos que sí nos hacemos preguntas, la verdad, cuando leemos estos ejemplos. Son momentos donde los hemos leído por separado y hemos dicho, ¿por qué Dios actúa de una manera tan radical en ese momento? Te hablo de instantes, ahora te voy a recordar quién es, seguramente lo conoces, donde alguien no hizo las cosas como debían de hacerlas y al momento Dios decide que esa persona moriría. Y no te creas que pasan ni una hora, ni dos, ni un día, al momento esas personas mueren. Y yo siempre he leído estos casos en la Biblia y han despertado muchas preguntas. Algunas todavía no he tenido respuesta, pero siempre que lo he leído he dicho, Dios, ¿por qué fuiste tan radical en este momento? Te hablo de una Ananías y Zafira, ¿recuerdas ese caso? Te hablo de unos hijos de Aarón, aquellos que ofrecieron ese fuego extraño, y dice la Biblia que al momento mueren. Y te hablo también de aquel que tocó el arca y al momento murió, que cada vez que leemos la historia decimos, ¡qué injusto! El tipo solo quería ayudar. Uza, ¿recuerdas a Uza? Ahora vamos a recordar un poquito de acá, pero de un vistazo así, muy de pájaro. Pero son momentos en los que lees esas historias y tú dices, ¿por qué Dios actúa así? Cuando tú te miras a ti mismo, tú dices, yo he hecho cosas muchísimo peores que esa gente. Y aquí estoy vivo todavía. Y sigo vivito y coleando. Y siempre que he leído esas historias por separado no lo he entendido. Y en la semana pensé en ellas juntas. Y me di cuenta que las tres historias tienen que ver con momentos de adoración. Tienen que ver con momentos donde estaban ejecutando algo que estaba sirviendo para la adoración a Dios. Las tres tienen que ver con instantes que están rodeados de adoración. Y eso me hace pensar algo muy profundo. Y es que para Dios es muy serio el asunto de la adoración. Para Dios, dentro de todo a lo que fuimos llamados y todo lo que la palabra nos enseña, la Biblia está llena de tintes que nos enseñan sobre adoración. Pero dentro de todo lo que podemos aprender, adoración está de los primeros lugares de importancia para Dios. Eso quiere decir que es un tema como para tomarlo en serio. No creo que sean ejemplos como para decir, bueno, entonces mi vida está en peligro. ¿Será que voy a morir si no adoro como debería? No creo que quieran decir eso esas historias. Creo que el mensaje de Dios en esas historias iba más allá de la vida de esas personas. Era una enseñanza para todo el pueblo. Muy rápido te las recuerdo. La primera está en Levítico capítulo 10. 2 sacerdotes entendidos de la gloria de Dios.
hombres que sabían del ejercicio que hacían, acababan de escuchar las órdenes para los sacerdotes. Y no se les ocurrió otra cosa que llegar con unos incenciarios y en vez de poner el fuego que Dios había establecido, que era el del altar de bronce donde tenían que coger ese fuego, que dice la Biblia que Dios mismo ponía ese fuego, ellos pusieron de sus propios fuegos. Por eso la Biblia lo llama fuegos extraños. Al momento mueren. Y cuando ves la historia tú dices, bueno, esta gente no era mala gente. O sea, pues un despistillo lo puede tener cualquiera. Pero después de que eso pasó, dice la Biblia, no lo vamos a leer, que Aarón quedó en silencio, quedó perplejo por lo que estaba pasando. Y Dios trajo una enseñanza muy fuerte a todo su pueblo. Y es que la adoración no es una opción. Y muchas veces, por eso encuentro que en los días de hoy no nos tomamos tan en serio la adoración como Dios dijo que nos la tomáramos. No creo que nos vaya a pasar lo que le pasó a estos dos. Luego te explico el por qué. Pero creo que es algo bien profundo y bien trascendente que la iglesia entienda: adoración. La segunda historia es la de Uza. Por si no la conoces, ellos estaban trasladando ese arca donde estaba la presencia de Dios. Y Uza se preocupa porque el arca tropieza y él, en su buena intención, dime que no tenía buena intención el Uza, quiso tocar el arca para que el arca no se diera un porrazo, no se estropeara, no se rompiera, no se saliera lo que había dentro. Pero con su buena intención, pero bien falto de entendimiento de que Dios es Dios y Él cuida su gloria y Él cuida su presencia. Cómo Dios no iba a cuidar allí donde estaba morando su presencia. Hay mucho escondido detrás de esa acción de Uza. Pero al último lees la historia y dices, ¿por qué muere? Era un momento de máxima adoración. El pueblo entero estaba alrededor del arca, estaban yendo, trasladando el arca a otro lugar. Iban los levitas, había cantores, había instrumentos como esta tarde. Instrumentos, música. Esto no es un show. Esto no es para rellenar la reunión. Esto no es una parte más para, bueno, vamos a hacer el trámite hasta que llegue la palabra y la solemne palabra. Sí, sí es solemne y sí es reverente, pero esto no es el show de antes de la palabra. Esto debería ser adoración. Y estaban en un momento así. Había varios instrumentos, no me acuerdo cuáles, pero estaban tocando cantos. Estaban danzando. Estaban cantando y danzando mientras trasladaban el arca. Estaban adorando al Señor. Fíjate si es tan sagrado ese momento que un mal gesto de Uza, con toda la trascendencia que eso tiene, costó la vida. Nunca más volvieron a hacerlo así. David, que era el rey para ese momento, aprendió la lección. Dice Crónicas, cuando trasladan de nuevo el arca, cuidado que no nos pase lo de la primera vez. Se grabó en el corazón del pueblo. Y el último instante, la última historia que te quiero contar es la de Ananías y Zafira. Estas dos personas estaban en uno de los momentos que yo considero de mayor adoración en la Biblia. Hechos de los Apóstoles. Llega el Espíritu Santo, obviamente hay una visitación, hay un avivamiento. Y dice la palabra que muchos vendían sus bienes y lo traían a los pies de los apóstoles. Eso es un avivamiento, ¿sí o no? Eso es el de los mayores actos de adoración. En pocas semanas vamos a entregar nuestras primicias. Primicias es adoración. Cuando, mira, a lo mejor alguno ni lo entiende porque ni el diezmo da, ¿no? Primero empieza dando el diezmo. Obviamente el diezmo es del Señor. Pero cuando se trata de los bienes y reconocemos que los tenemos porque Él nos ha dado primero. O sea, aunque el ser humano no lo reconozca, pero todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Porque Dios es el que pone en nosotros la capacidad de hacer riquezas. Dios es el que pone en nosotros, mira, a los empresarios, a la gente de éxito, aunque ellos a veces no lo reconozcan, Dios es el que da las capacidades para hacer las riquezas, para hacer dinero, para estudiar lo que estudiaste, para realizar el trabajo que realizas. Por la gracia y por el amor de Dios nos levantamos cada mañana, podemos respirar, tener oxígeno de nuevo, e ir a nuestros trabajos y poder ganarnos el sueldo un mes más.
Todo lo que tenemos es gracias a Él. Por eso el mayor acto de adoración se trata de cuando de eso que tenemos porque Él nos lo ha dado, se lo damos al Señor. Ahora, por un instante piensa, y si tienes que cerrar tus ojos para hacer un cálculo, hazlo. ¿Cuál sería la cuantía de todo lo que tú tienes? Para los más jovencitos, los estudiantes dirán, pues apenas tengo un móvil, ¿no? o una tablet. Algunos quizás tienen más y tienen coches, casas, no sé, allá donde Dios te haya prosperado. Pero por un segundo haz números, así muy por encima. ¿Cuál sería el total si vendieras hoy todo lo que tienes? Algunos están diciendo, yo creo que ni me lo compraría, ni en Wallapop lo vendo, ¿no? Algo tienes, ¿verdad? Algo tienes. Haz el cálculo. Imagínate que ahora tuviéramos un acto de adoración como el que hubo en Hechos de los Apóstoles y todo lo que tuvieras lo vendieras y la cuantía, el monto de lo que vendieras lo trajeras al Señor y dijeras, toma, esto para lo que haya necesidad en la iglesia, esto para los pobres, todo lo que tengo lo he vendido y quiero dárselo a aquellos que no tienen en la iglesia, quiero darlo para el próximo proyecto, para el lugar que queremos comprar, que lo trajeras así a la casa. Eso es lo que estaba pasando en Hechos. Dime si este no es el momento de mayor adoración que podemos leer en la Biblia. No se preocuparon por qué me va a quedar para mi casa, qué va a pasar para mí el día de mañana. Estaban tan llenos del Espíritu Santo que acababa de venir y estaban en ese éxtasis conociendo a la persona del Espíritu Santo que dijeron, todo lo que tengo, que haya igualdad en la iglesia, que para aquel que no tiene, que le sea dado. ¿Te imaginas que eso pasara? Y es un momento de adoración que leemos en la Biblia. Y fíjate si es seria la adoración, que hubo un matrimonio que se puso de acuerdo para no ser del todo sinceros con los apóstoles. La cosa fue la siguiente. Vendieron su casa, vamos a poner por 200.000 euros. Y dijeron, vamos a llevar 100.000 y los otros 100.000 nos los vamos a quedar. Porque el colchón es importante. Eso es muy español, ¿verdad? Un colchoncito es importante. Y no fue lo que ofendió al Espíritu Santo que se quedaran la mitad. No fue esa la ofensa. La ofensa fue que engañaron. Que pareciendo que esto es todo lo que tenemos, no estaban siendo sinceros. ¿Y qué pasó? Que al momento murieron. Y cuando tú lees esa historia, tú dices, pero si yo he hecho cosas 1000 peores que esos dos. Si yo ni siquiera a veces he sido sincero ni con el diezmo, como para hacerlo imagínate, con una venta de ese calibre. Y tú ves eso y tú dices, ¿qué estaba pasando? ¿O qué Dios quería mostrar a la iglesia al ser tan radical? Fueron actos radicales de parte de Dios. Y una vez más, Dios estaba mostrando a su iglesia y nos está enseñando hoy que la adoración no es algo como para no tomar en serio. Que la adoración y lo que le damos a Dios no es una opción para su iglesia. Que Él es digno de que le adoremos. Y que la adoración, mira, cuando no adoramos a Dios, simplemente así de radical y de fuerte, pero al que estás adorando es a ti mismo. Cuando tú sacas a Dios del trono, de ese lugar donde Él es la prioridad, donde Él es la preeminencia, donde todo en tu vida y tu ser está dirigido para su gloria, con nuestros días, con nuestros errores, pero regresamos de nuevo a entender esto. No todos los días de la vida vamos a vivir en un éxtasis de darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos, pero sí somos entendidos para saber que si no lo estoy haciendo, puedo regresar a buscar su gloria en primer lugar. Y cuando no adoramos a Dios como prioridad en nuestra vida, a los que estamos adorando somos a nosotros mismos. Eso quiere decir que estamos expuestos a nuestros deseos, a nuestras tendencias, a las cosas a las que tiende nuestro corazón, porque el que está estando en el trono eres tú y soy yo. Así de grave es perder la adoración, así de importante. Y termino con la historia de Samuel. Acompáñame a 1 de Samuel,
capítulo 1. Si me ayudas alguien al piano, no sé quién estaba, pero si alguien me ayuda, porfa. Primera de Samuel, capítulo 2, mejor. Y te cuento un poco lo que estaba pasando en este momento. Porque a estos dos sí que los hubiera matado yo al momento. A estos dos hijos de Elí sí que era como para que les hubiera pasado. Pero mira, lo último, Dios es justo. Y nada de lo que Dios hace es injusto. Por eso cuando leemos estas historias, uno se ampara en la justicia de Dios. Dios no se equivoca y Dios hace lo que tiene que hacer en cada momento. Pero estos dos a lo último se mueren, pero como que esta gente sí era mala de verdad. O sea, los dos hijos de Elí, del sacerdote, estaban trayendo un ambiente tan de tinieblas a la nación de Israel, al pueblo de Dios, que para mí es uno de los momentos más decadentes en la adoración. Vas a leer en los Reyes, a partir de aquí empiezan los Reyes para el pueblo de Israel. Si tú los lees, si no sabes qué leer, pues está bien interesante. Leer primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Crónicas. Un rey tras de otro. Vas a ver que los reyes malos siempre seguían un patrón. Y el patrón era que quitaban la adoración a Dios y establecían lugares altos, dice la Biblia. Esos lugares altos eran altares donde adoraban a otros dioses. Porque no pienses que el no adorar a Dios te deja neutral. No. Cuando no adoramos a Dios, sí o sí, como he dicho hace un momento, se establecen altares en nuestro corazón. A nosotros mismos, a cosas que amamos, en definitiva a otros dioses que levantamos en nuestro corazón. Y cuando llegaba un rey bueno, lo primero que hacía era destruir esos lugares altos. Algunos no eran destruidos del todo. Y volvían a establecer la adoración al único que la merece, que es Dios. Y tenemos reyes como Ezequías, como Josías, que de pronto volvían a establecer los cantos a esos levitas que adoraban en el templo y volvía la adoración a Dios. Es un tema importante en la Biblia a estudiar. Para este momento, la adoración estaba en horas bajas. Te lo voy a leer en el versículo 17. Dice así, capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Es interesante que aquí la Biblia pocas veces destaca un pecado como muy grande, porque pues el pecado es pecado, ¿sí o no? O sea, como que no hay niveles dentro del pecado. Pecado es lo que ofende a Dios. Pecado es lo que va en contra de lo que Dios estableció. Como que sería un poco tonto decir niveles, pero aquí Dios le da, y el Espíritu Santo lo recalca con un extra, con estas palabras que le dan un mayor nivel de importancia, porque dice que había un muy grande pecado de parte de estos dos chicos. ¿Cuál era el muy grande pecado? ¿Qué es tan importante para que el Espíritu Santo aquí destacara el pecado de los hijos de Elí como muy grande? Y nos lo dice después, dice, porque los hombres menospreciaban las ofrendas a Jehová. Está muy duro este versículo. Y yo, perdonarme un poquito de crítica a la iglesia hoy, pero yo encuentro que hoy incurrimos en este mismo pecado. Que hoy se viene más a la iglesia a un montón de cosas, menos como debería de haber sido en este momento, que eran las ofrendas que Dios merecía, esas ofrendas que le adoraban y que le daban al Señor la gloria y la honra. Menospreciaron esas ofrendas, quiere decir que no tuvieron en cuenta aquello que Dios había establecido que se le debía de dar. Menospreciar hoy la adoración tiene que ver con lo mismo, con venir a la iglesia y con tener vidas que no se ocupen en absoluto de lo que yo les debo de dar a Dios. Mi vida es una ofrenda a Dios. Mis pensamientos, lo que yo soy, lo que yo tengo, mi dinero, aquello que Dios me ha dado, se convierte en una ofrenda cuando yo se lo entrego al Señor.
mi futuro, mis planes. Como un dicho que decíamos hace muchos años, lo que tengo, lo que soy, aquel TAS, ¿te acuerdas? Lo que era ser un discípulo, los más antiguos saben. Todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que amo y todo lo que soy. Teníamos unas pulseras que decían TAS, esas iniciales. Lo que tengo, lo que amo, lo que soy. Lo que tengo, lo que amo, lo que hago y lo que soy. Eso es la ofrenda. Cuando hemos incurrido en este pecado como el de los hijos de Elí, es que hemos dejado de ver nuestras vidas como ofrendas al Señor. Hemos menospreciado que Él es digno de que todo eso se lo demos. Mi vida la voy a vivir para mí, como a mí me dé la gana. Mi tiempo, lo que hago, lo que tengo, lo que he conseguido, es para mis logros, es para mis éxitos, es para mis metas. Y empezamos a vivir de esa manera. Y como he dicho al principio, incluso pensamos que la iglesia es la que me va a ayudar a conseguir todas esas metas. Y eso es el mismo pecado que tuvieron los hijos de Elí. Menospreciaron lo que se le daba a Dios. Esos dos burros se ponían a la puerta del templo y las ofrendas que traían, los animalitos, las ofrendas de trigo, todo lo que traían, lo estaban metiendo en una olla y estaban cogiendo para comer y para llenar sus barrigas. Y Dios estaba ahí con su presencia, el Señor que es digno de que le demos todo lo que somos, estaba sin recibir ofrendas. No estaban adorando a Dios, sino que se estaban comiendo aquello que era para rendirle culto al Señor. No sé si me explico. La iglesia no puede caer de nuevo en eso. Es muy bonito este pasaje porque te voy a leer el versículo siguiente. Porque por más oscuro que sea el tiempo de la iglesia, siempre Dios levantará Samueles y levantará un remanente que haga regresar a la iglesia a la adoración y a la honra al Señor. Tenemos en medio de todo esto un Samuel, un niño que creció en el templo, en un tiempo oscuro, en un tiempo de pecado. Creció en el templo y fue después de muchos años que Dios no hablaba. Un día el Samuelito empezó a crecer y Dios volvió a hablar. Tenemos un niño que representa no una persona, sino que representa una generación. Representa la generación de aquellos que yo creo que es lo que Dios hoy está buscando. Dios está buscando una iglesia que regrese a esa adoración, que se levanten los Samueles, que vuelvan a ser entendidos de lo que realmente es este lugar, de lo que realmente son nuestras vidas como templo, y que regresemos a darle al Señor las ofrendas y la adoración que solo Él merece. Fíjate el versículo siguiente, dice así. Versículo 18, el 17 para mí es bien triste el que acabamos de leer, y dice el 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Al lado de un versículo bien oscuro, tenemos un versículo que habla de esperanza, que habla de Samueles que se levantan, que habla de una generación que se levanta y vuelve a buscar a Dios y regresa de nuevo a darle a Dios lo que le habíamos quitado, la adoración. Un poquito más abajo, en el versículo 25, un versículo también muy triste, dice a la mitad: pero ellos no oyeron la voz de su padre, hablando de los hijos de Elí, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Iban a morir en breve en una batalla. Pero de nuevo el versículo 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Para dar a luz, iglesia, una generación de Samuel, se necesita una Ana. Se necesita un Elcana. ¿Recuerdas a Elcana? Sí, poligamia, 2 mujeres, entiende bien los tiempos en los que creció. No estaba bien, pero culturalmente estaba bien visto. Y Elcana y su mujer, sus mujeres, cada año dice la Biblia
que subían al templo. Y es muy interesante porque lo dice en el versículo del capítulo 1, el versículo 3, dice que cada año subían para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová en Silo. Y fíjate que está destacando aquí el Espíritu Santo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofnis y Fines. O sea, si lo piensas bien, este versículo está diciendo el Espíritu Santo, en medio del pecado de Ofnis y Fines, un pecado que acabamos de leer, ese pecado iba mucho más allá. Estaban teniendo sexo a las puertas del templo. O sea, perdieron el rumbo. Había una perversión horrible. Y dice aquí el Espíritu Santo en este versículo, pero había esta familia piadosa, Elcana, un hombre de Dios, que subía con sus mujeres, sus hijos cada año, a ese mismo lugar donde Ofnis y Fines habían robado la adoración a Dios, pero siempre habrá un remanente que adore. Y gracias a ese remanente que adoró, porque en el capítulo 1 en 3 ocasiones cita que Elcana y su mujer Ana adoraron. En medio de eso, ¿quién dio a luz la adoración de esos papás hermosos? Samuel. Nace Samuel, fruto de un milagro en el vientre de Ana, un vientre estéril. El final de la historia, cuando Ana hace ese canto tan bonito en el capítulo 2 de adoración, dice la Biblia, para mí fue un momento difícil. Los que somos papás nos lo podemos imaginar. Dios le concede tener ese hijo, un hijo que ella había deseado y anhelado. Y ella hizo una promesa: Dios, si tú me das un hijo, que yo no puedo tener hijos, pero si tú haces el milagro de que yo pueda tener un hijo, yo prometo entregarte este hijo y dedicártelo para ti. Pero no en plan romántico, te lo dedico. No, en plan de verdad. En plan que me desprendo de mi hijo y te lo dejo aquí en el templo para que te sirva toda su vida. Algunos casi que queremos ese texto decir, bueno, ¿se puede, Señor? Porque yo alguno de los míos lo traigo. Aquí que se quede en el templo, que sirvan para ti. No, cuidado, no van por ahí los tiros. Esta mujer, después de que da el pecho a su hijo, cuando ya el destete del niño, calculamos que pudo ser a los 4, 5, 6 años, no se sabe muy bien, llegó al templo y cumplió su promesa. Y llegó, y yo no sé si tú piensas en el panorama que esta mujer veía en el templo, en medio de los sacerdotes y los líderes religiosos, porque te lo acabo de describir. Soltar a tu hijo no es fácil, pero en medio de un panorama así, yo creo que sería menos fácil todavía. Dejarlo a expensas de esos 2 hijos de Elí que estaban más para allá que para acá, de un Elí que le tiene que venir un profeta y reprender y le dice, mira, estás amando a tus hijos más que a mí porque ni los reprendes, ni los disciplinas, ni los pones al orden. Y literal le dice el Señor, estás amando a tus hijos más que a mí. Ese era el panorama. No me estás honrando, Elí. Un hombre ya viejo, mayor, y ahí tenía que soltar Ana a su pequeñito Samuel, al hijo de su promesa. Y dice la Biblia que llegó ese año, lo entregó en el templo y a continuación dice que con su esposo ellos adoran. Una vez más ellos hacen sacrificios y ofrendas a Dios. ¿Quién les dijo que lo hicieran? Obviamente no lo estaban viendo de los hijos de Elí, pero ellos sabían y habían entendido que Dios es digno de que le adoremos y le ofrezcamos todo. Yo me imagino esa escena. No tuvo que ser fácil. Me imagino a una mamá agachada despidiéndose de su pequeñito Samuel. 5, 6 añitos, no sé la edad exacta que tendría. Y me imagino que lo abrazó y le besó y le dijo, hijo, nos vemos al año que viene. Dice la Biblia que cada año cuando subían al templo a ofrecer de nuevo sacrificios y a adorar a Dios, su mamá le subía una túnica nueva. Toma, hijo, te he traído esto. Me imagino que todo el año su mamá no es como ahora. ¿Cómo estás, hijo? Le escribes un WhatsApp y tu hijo te contesta, estoy bien, mami, tranquila. Aquí en el templo ayudando a Elí, encendiendo las lámparas. Aquí estoy ocupado todo el día. Un año sin saber, tras otro. Me imagino que esa mujer lloró, abrazó a su pequeño y le dijo, hijo, esto nos va a doler a los dos,
Pero Dios fue fiel a su promesa. Yo tengo que ser fiel a lo que yo le dije. Y yo le dije que te iba a entregar. No sé si piensas en un acto mayor de adoración que ese. Entregar a tu propio hijo. Pero no habría Samueles si no hubiera habido Anas. No daríamos a luz una generación de Samueles si primero la iglesia no entiende y practica la verdadera adoración. Adoración es lo que abre los cielos y hace que trascienda por esa puerta y trascienda por generaciones lo que Dios ha dicho y quiere hacer en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Cuando la iglesia de veras entiende que no estamos aquí para estar entretenidos, que no estamos aquí para a ver qué logramos y a ver qué conseguimos. No, que estamos aquí porque estamos llamados a glorificar su nombre en todo. Que no va de ti, de mí el evangelio. Que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, que Él entregó su vida para que vivamos en libertad y para que seamos llenos y para que tengamos una eternidad con Él, pero que el centro del evangelio no somos tú y no soy yo. Y lo hemos pensado tantas veces, que esto gira alrededor de nosotros. Pero cuando nos damos cuenta que el centro es Dios, que mi oficio como sacerdote que soy hoy es traer continuamente ofrendas y que la mayor ofrenda es mi propia vida, eso se llama adoración. Y eso hace que demos a luz Samueles, que en medio del tiempo más oscuro se levanten. Y tú puedes seguir leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2. Detrás de cada versículo trágico que encuentras en esos capítulos, habla del pequeñito Samuel que iba creciendo y que un día Dios volvió a hablar. ¿Y sabes a quién habló? A Samuel. Eran tiempos donde la palabra de Dios era bien escasa, pero un día la voz de Dios volvió a sonar desde los cielos. Dios volvió a hablar. ¿Y sabes lo que dijo cuando habló? ¿Sabes a quién habló? Samuel, Samuel. Porque cuando damos a luz a través de la adoración a Samueles, es que Dios vuelve a abrir los cielos y su voz vuelve a resonar aquí en la tierra. Y es entonces cuando las generaciones y las generaciones conocerán de su gloria. Así de importante es la adoración. Ahora, termino. Hay una frase que no he dicho antes y cada vez que yo le he preguntado al Señor, ¿por qué fuiste tan radical con aquellos que por un fallito, que simplemente estaban haciendo las cosas bien pero tuvieron un error? ¿Cómo fuiste tan radical que los aniquilaste al momento? Y mi pregunta ha sido en estos días, y por muchos años se la he preguntado eso al Señor, ¿por qué eso no lo haces hoy, Señor? Porque si hoy, literal te leo lo que le he preguntado en la semana, ¿por qué hoy, Dios, estás quieto ante la falta de adoración de tu iglesia? ¿Por qué hoy, Dios, estás quieto ante la falsa adoración que a veces te ofrecemos? Tú sabes que a veces venimos, te cantamos y te decimos como ahora tú eres suficiente, pero salgo de por esas puertas y me estoy quejando de todo lo que no tengo. Y es como que tú dices, bueno, ¿y Dios qué pensará? Oye, me acabas de decir que soy suficiente y sales por esas puertas y te estás quejando por aquello que no tienes, por lo que tienes pero que no lo querrías, por lo que estás viviendo pero que no te gustaría vivirlo, te gustaría tener más dinero, te gustaría tener una mujer, un esposo, o te gustaría cambiar el que tienes, la mujer o el esposo que tienes. ¿Qué pasa? Hoy hacemos cosas peores que esa gente. Y yo le digo, Señor, ¿por qué hoy no actúas así? ¿Por qué hoy no eres así de radical cuando muchas veces te estamos cantando falsamente? Si creyéramos e hiciéramos todo lo que cantamos, ¿verdad? Y encontré esta frase en esta semana. No creo que en esta frase estén todas las respuestas, pero creo que es un inicio para una respuesta a lo que yo le pregunté al Señor. Y es de Sproul, un teólogo muy conocido. Dice, la paciencia de Dios está diseñada para conducirnos al arrepentimiento. O sea,
Cuando yo leí esto, yo dije, o sea, Señor, hoy no actúas de esa manera, no porque tu gloria sea menos importante, no porque la adoración sea menos importante. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy no actúas así porque estás teniendo paciencia con nosotros. Porque la paciencia de Dios se ampara en su amor, en su bondad y en su gracia. Y aún hoy, iglesia, Dios está esperando. Y Dios está teniendo paciencia y amor inagotable con nosotros para que nos tornemos a la adoración. Porque aún Dios está mirándonos, y como nos compartía al principio de esta serie David con la samaritana, lo que le decía Jesús a esa samaritana: mi Padre busca adoradores. Aún Dios está en una búsqueda dentro de su carácter paciente y amoroso. ¿Quién me va a adorar? ¿Quién de mi remanente, de mi iglesia en la tierra, va a entender que yo soy digno? Que sí, que Dios ama su gloria, pero que a veces no entendemos lo importante de que la iglesia regrese a amar su gloria de nuevo, a buscar su gloria de nuevo. Y Dios es tan bueno que Él sabe que cuando conectamos así con ese propósito principal que es la adoración, es que viene la mayor plenitud para tu alma y para mi alma. Este canto que hemos cantado en esta tarde, me gusta mucho la parte que dice que nuestras vidas son insaciables. ¿No crees que el ser humano es así? Tenemos algo que hemos buscado por años y a los meses de tenerlo ya nos hemos cansado y queremos algo mejor. ¿Sí o no? Hablo de cosas materiales, hablo de personas. Buscamos, somos insaciables, hasta que nos damos cuenta que el único que sacia es Jesucristo. Hasta que nos damos cuenta que cantar cantos como el que hemos cantado en esta tarde jamás se tratará de voces y de palabras. Es un corazón que entendió que en Él tengo todo. Cierra tus ojos, vamos a orar un momentito.